La nieve cubría el suelo como un manto blanco y silencioso. Copos helados descendían del cielo nocturno, cada uno capturando por un instante el tenue resplandor de la luna antes de unirse al resto en aquel tapiz gélido. El pueblo de San Gervasio dormía bajo aquella quietud invernal, con sus calles empedradas y casas de adobe colonial, iluminadas apenas por faroles de hierro forjado que proyectaban sombras danzantes contra los muros. Era medianoche cuando Lucía Mendieta fue arrastrada por sus padres hacia la antigua capilla abandonada en lo alto de la colina. La joven de 19 años tropezaba en la nieve, sus pies descalzos entumecidos por el frío. Sus súplicas se mezclaban con el viento que aullaba entre los pinos. «Por favor, padre, madre», rogaba entre sollozos, «no he hecho nada malo». Don Francisco Mendieta, hacendado respetado en la región, apretaba con fuerza el brazo de su hija. Su rostro, normalmente afable ante la sociedad del pueblo, se había transformado en una máscara de desprecio y miedo. «¡Calla!», espetó, tirando de ella con más fuerza. «Has traído la desgracia a nuestra familia». Doña Clemencia, su madre, caminaba unos pasos atrás, sosteniendo una pequeña maleta de cuero y un crucifijo de plata. Sus labios se movían en una oración silenciosa, pero sus ojos evitaban encontrarse con los de su hija. La antigua capilla de Santa Inés se alzaba como una silueta deforme contra el cielo nocturno. Abandonada hacía décadas tras un incendio que la había dejado parcialmente en ruinas, el lugar era evitado por los habitantes del pueblo, quienes susurraban historias sobre apariciones y lamentos que emanaban de sus muros ennegrecidos. Don Francisco empujó la pesada puerta de madera carcomida. El chirrido de las bisagras oxidadas pareció un grito de advertencia en medio de la noche. El interior era un espacio cavernoso donde la oscuridad parecía tener sustancia propia. El altar de piedra estaba cubierto de polvo y telarañas, y los pocos bancos que quedaban yacían derribados o destrozados. «Este será tu hogar ahora», sentenció don Francisco empujando a Lucía hacia el interior. «Si Dios tiene misericordia de tu alma impura, quizás encuentre la manera de salvarte». Doña Clemencia dejó la maleta en el suelo y, evitando aún la mirada suplicante de su hija, colocó el crucifijo sobre ella. «Madre», susurró Lucía, extendiendo una mano temblorosa. Pero doña Clemencia retrocedió, como si el simple contacto con su hija pudiera contaminarla. «Reza, hija», dijo con voz quebrada, «reza para que lo que llevas dentro no sea lo que tememos». Don Francisco tomó a su esposa por el brazo y la condujo hacia la salida. Antes de cerrar la puerta, miró a su hija una última vez. «Te traeremos comida cada 3 días. No intentes volver al pueblo. Si lo haces, negaremos conocerte. Ante todos, Lucía Mendieta ha partido a la capital para continuar sus estudios». La puerta se cerró con un golpe seco, y Lucía escuchó el sonido de un candado cerrándose desde el exterior. Se dejó caer sobre el suelo frío, sus rodillas golpeando dolorosamente contra la piedra. Las lágrimas fluían libremente por sus mejillas mientras abrazaba su vientre ligeramente abultado. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado cuando finalmente encontró la fuerza para moverse. Sus dedos entumecidos abrieron la maleta. Contenía algunas ropas, una manta, un cuaderno, un rosario y unas pocas velas con fósforos. También había un pequeño frasco de agua bendita y una carta sellada. Con manos temblorosas, encendió una de las velas y rompió el sello de la carta. Era la letra pulcra de su madre. «Lucía, lo que has hecho no tiene perdón en los ojos de Dios ni en los nuestros. Un hijo concebido sin el sacramento del matrimonio ya es una desgracia, pero los rumores sobre el padre de tu criatura han llegado hasta nosotros. Las marcas en tu cuello, tus salidas nocturnas, tu palidez. Sabemos que has tratado con fuerzas oscuras. Permanecerás en la capilla hasta que des a luz.
Después decidiremos qué hacer con la criatura, si es que nace con alma humana. Ruega a Dios por tu salvación. Tu madre. Lucía arrugó la carta contra su pecho. Su madre se equivocaba. Se equivocaban todos. Jamás había entregado su virtud a nadie, mucho menos a las fuerzas oscuras que mencionaba su madre. Las marcas en su cuello eran de una enfermedad de la piel que había padecido desde niña, y su palidez se debía a las náuseas constantes de los últimos meses. Lo que llevaba en su vientre era inexplicable. Un día simplemente supo que algo crecía dentro de ella, como si la vida hubiera decidido manifestarse sin intervención humana. Al principio creyó estar enferma, pero cuando su vientre comenzó a crecer y sintió los primeros movimientos, comprendió la verdad imposible. Nadie le creyó, ni siquiera Padre Tomás, quien la había conocido desde su infancia. Una concepción sin intervención carnal es un privilegio otorgado únicamente a la Santísima Virgen, le había dicho con severidad. Lo que tú afirmas es una blasfemia, o peor aún, evidencia de un pacto con el maligno. La noche avanzaba, y el frío se intensificaba. Lucía exploró la capilla en busca de un lugar menos expuesto al viento que se colaba por las grietas de las paredes y el techo parcialmente derrumbado. Descubrió una pequeña sacristía, cuya puerta había resistido el paso del tiempo. El espacio era reducido, pero ofrecía mayor protección. Se envolvió en la manta y se recostó sobre el suelo de piedra, usando su maleta como almohada. Su mente oscilaba entre la desesperación y una extraña calma que parecía emanar de su interior, como si el ser que llevaba dentro le transmitiera una fuerza que no sabía que poseía. «Sobreviviremos», susurró a su vientre, sintiendo un leve movimiento en respuesta. «De alguna manera sobreviviremos». El sueño finalmente la venció. Un sueño inquieto poblado de sombras y susurros. Despertó sobresaltada. La vela se había consumido por completo, sumiéndola en una oscuridad absoluta. Pero no fue la oscuridad lo que la despertó, sino la sensación inequívoca de no estar sola. «¿Quién anda ahí?», preguntó, su voz apenas audible. Silencio, y luego un sonido casi imperceptible, como el roce de tela contra piedra. «Sé que hay alguien», insistió, intentando que su voz sonara firme mientras buscaba a tientas los fósforos. «Impresionante», dijo una voz masculina desde la oscuridad. Una voz profunda y melodiosa, con un acento imposible de ubicar. «La mayoría no percibe mi presencia hasta que decido revelarme». Los dedos de Lucía encontraron finalmente la caja de fósforos. Encendió uno con manos temblorosas, y la pequeña llama iluminó débilmente la sacristía. No había nadie a la vista. «Muéstrese», exigió, aunque su voz traicionaba su miedo. Una risa suave, casi musical, resonó en el espacio. «Como desees». Una figura emergió de las sombras como si se materializara de la nada misma. Era un hombre alto y esbelto, vestido completamente de negro. Su piel era de una palidez sobrenatural, contrastando dramáticamente con su cabello oscuro que caía en ondas hasta sus hombros. Sus facciones parecían esculpidas en mármol, perfectas en su simetría, con pómulos altos y una mandíbula definida. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Lucía. Eran de un azul tan intenso que parecían brillar con luz propia en la oscuridad, como si contuvieran fragmentos de estrellas. El fósforo se apagó, dejándola nuevamente en tinieblas. «Permíteme», dijo la voz ahora más cerca. Un segundo después, todas las velas de la capilla se encendieron simultáneamente, iluminando el espacio con un resplandor dorado. El hombre estaba ahora a apenas 1 metro de distancia, observándola con una mezcla de curiosidad y algo que parecía casi reverencia. «¿Cómo has hecho eso?», preguntó Lucía, retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «Hay muchas cosas que puedo hacer», respondió él con una sonrisa enigmática que reveló brevemente un destello de dientes perfectamente blancos.
Mi nombre es Damián Balsaras, y he esperado por ti durante más tiempo del que podrías imaginar. Lucía apretó la manta contra su cuerpo como un escudo inútil. ¿Por mí? Debe confundirme con alguien más. Yo soy Lucía Mendieta, la interrumpió él, nacida durante el eclipse lunar de hace 19 años. Abandonada aquí por unos padres demasiado ciegos para comprender el milagro que llevas dentro. El shock dejó a Lucía sin palabras. Instintivamente, sus manos cubrieron su vientre en un gesto protector. Damián se acercó un paso más, y ella notó que a pesar de moverse, sus pasos no producían sonido alguno sobre el suelo de piedra. «No temas por tu hijo», dijo con suavidad. «No estoy aquí para hacerles daño, todo lo contrario». «¿Quién es usted?», logró preguntar finalmente. «¿Qué quiere de nosotros?». Damián inclinó ligeramente la cabeza, como considerando cuidadosamente sus palabras. «Soy alguien que ha caminado por este mundo durante siglos, observando a la humanidad consumirse en sus propios ciclos de crueldad y redención. He visto imperios alzarse y caer, he presenciado guerras y revoluciones, he conocido a reyes y mendigos por igual». Se acercó a la ventana rota de la sacristía, contemplando la noche nevada a través del cristal quebrado. «En todo ese tiempo he estado solo», continuó, su voz cargada de una tristeza antigua. «Un observador eterno, incapaz de hallar un propósito verdadero para mi existencia». Se volvió hacia ella, sus ojos brillantes fijos en los suyos. «Hasta ahora». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía, pero no era de miedo. Era una sensación extraña, como si algo en su interior respondiera a sus palabras, reconociéndolas como verdaderas. «No entiendo», murmuró. Damián sonrió nuevamente, esta vez con una calidez que transformó su rostro sobrenatural en algo casi humano. «Lo entenderás», aseguró. «Pero primero, permíteme hacer algo por ti». Con un gesto elegante de su mano, la sacristía comenzó a transformarse. El polvo y las telarañas desaparecieron. El suelo de piedra se cubrió con alfombras gruesas y cálidas, y aparecieron muebles donde antes no había nada. Una cama con dosel, un escritorio, un armario tallado, e incluso una pequeña estufa de hierro que comenzó a irradiar un calor reconfortante. Lucía observaba la transformación con los ojos desorbitados, incapaz de creer lo que veía. Cuando finalmente encontró su voz, ésta temblaba de asombro y terror. «¿Qué eres?», susurró. Damián se acercó a ella y, con infinita delicadeza, tomó su mano. Su tacto era frío, pero no desagradable, como tocar mármol pulido bajo la luz de la luna. «Creo que ya lo sabes», respondió con voz suave. «Lo que tu madre temía, lo que el pueblo susurra en las noches oscuras. Soy lo que ellos llaman un vampiro, aunque ese término apenas rasca la superficie de mi verdadera naturaleza». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, no de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar. Una parte de ella quería huir, pero otra parte más profunda, más instintiva, reconocía algo en él que resonaba con lo que llevaba dentro. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué ahora?». Damián soltó su mano, y con un gesto casi reverente la posó sobre el vientre de Lucía. Una sonrisa de asombro iluminó su rostro cuando sintió el movimiento bajo su palma. «Porque después de siglos de oscuridad he encontrado la luz», dijo, su voz apenas un susurro. «Y esa luz eres tú, Lucía. Tú y el niño milagroso que llevas en tu vientre, un niño concebido no por la carne, sino por el espíritu». Se arrodilló frente a ella, sus ojos ahora a la altura de su vientre. Un niño destinado a cambiar el equilibrio entre los mundos, un puente entre la vida y lo que existe más allá de ella. Levantó la mirada hacia ella y Lucía vio algo que jamás hubiera esperado ver en los ojos de una criatura inmortal. Esperanza. «Te he buscado a través de los siglos, Lucía Mendieta»,
declaró con voz solemne. Y ahora que te he encontrado, juro protegerte con cada fibra de mi ser. A ti y al niño que cambiará nuestros destinos para siempre. En ese momento, como respondiendo a sus palabras, un dolor agudo atravesó el vientre de Lucía. Jadeó, doblándose sobre sí misma. Un líquido cálido comenzó a descender por sus piernas. «El bebé», logró decir entre jadeos. «Creo que ya viene». Los ojos de Damián se ensancharon, y por primera vez en siglos, el inmortal sintió verdadero miedo. No por él, sino por la frágil vida humana frente a él, que de alguna manera inexplicable se había convertido en el centro de su existencia. «Demasiado pronto», murmuró, recogiendo a Lucía en sus brazos con una facilidad sobrehumana y depositándola en la cama recién materializada. «El niño no debería nacer aún». Otro espasmo sacudió el cuerpo de Lucía, arrancándole un grito. A través del dolor vio cómo el rostro de Damián se transformaba, una determinación feroz reemplazando su momentánea incertidumbre. «Escúchame bien, Lucía», dijo, tomando su rostro entre sus manos. «Lo que está por ocurrir esta noche cambiará el curso de la historia. Hay fuerzas más allá de tu comprensión que harán lo imposible por impedir este nacimiento. Pero te prometo que mientras yo exista, nada te hará daño a ti o a tu hijo». Sus ojos, ahora más brillantes que nunca, parecían contener el fuego de 1000 soles. «La pregunta es, ¿confiarás en mí? ¿Confiarás en el ser que todos temen? ¿En el monstruo de las leyendas para traer a tu hijo a este mundo?» Lucía, entre oleadas de dolor, miró directamente a aquellos ojos sobrenaturales. Y en ellos, más allá del poder inhumano, más allá de los siglos de existencia, vio algo profundamente familiar. Un alma buscando redención, buscando propósito, buscando amor. Y en ese momento, mientras la tormenta arreciaba fuera y las contracciones se intensificaban dentro de su cuerpo, Lucía Mendieta tomó una decisión que alteraría para siempre el destino de 2 mundos. «Confío en ti», susurró Lucía, sorprendiéndose de la certeza en su propia voz. Las palabras apenas habían abandonado sus labios cuando otra contracción, más intensa que las anteriores, la atravesó como un relámpago. Su cuerpo se arqueó sobre la cama mientras un grito desgarrador escapaba de su garganta. Afuera, la tormenta de nieve se intensificaba, azotando los muros de la capilla abandonada con furia renovada. El viento aullaba como una bestia herida, filtrándose por las grietas y silbando entre las vigas expuestas del techo. Damián se movió con rapidez sobrenatural, colocando almohadas bajo su cabeza y preparando paños húmedos que aparecieron de la nada. Sus movimientos eran precisos, como si hubiera asistido a 1000 nacimientos antes, aunque en sus ojos brillaba una inquietud que contradecía esa aparente experiencia. «El parto ha comenzado demasiado pronto», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Es obra de ellos. Ya lo saben». «¿Quién es?», jadeó Lucía entre contracciones. «¿Quiénes lo saben?». Damián detuvo brevemente sus preparaciones, sus ojos azules encontrándose con los de ella. «Los custodios», respondió con voz grave, «los que se consideran guardianes del equilibrio entre los mundos. Creen que este nacimiento representa una amenaza para el orden natural». Otro espasmo sacudió a Lucía, cortando cualquier pregunta adicional que pudiera tener. El dolor era cada vez más intenso y podía sentir cómo su cuerpo se abría para dar paso a una vida que, de alguna manera inexplicable, nunca debería haber existido según las leyes de la naturaleza. «Damián», logró articular mientras el dolor remitía momentáneamente. «¿Cómo es posible? Nunca he estado con nadie. Lo juro por Dios». El vampiro se sentó junto a ella en la cama, tomando su mano entre las suyas. El contraste entre su piel cálida y la frialdad marmórea de él resultaba extrañamente reconfortante. «Lo sé», dijo con suavidad. «Este niño no fue concebido en la carne, no como los demás. Afuera,
Un relámpago iluminó el cielo nocturno, seguido casi inmediatamente por el estallido del trueno. Lucía notó con extrañeza que la tormenta de nieve se había transformado en una tempestad eléctrica, algo imposible en pleno invierno mexicano. Damián también dirigió su mirada hacia la ventana, su expresión tensándose. «Se acercan», murmuró. «¿Quién?», preguntó Lucía, intentando incorporarse, pero otra contracción la devolvió a la almohada. «Los custodios. Y no vienen solos». Se levantó con un movimiento fluido y se dirigió hacia la puerta de la sacristía. Antes de salir, se volvió hacia ella. «No temas. No permitiré que te hagan daño». Lucía quiso detenerlo, rogarle que no la dejara sola, pero él ya había desaparecido en las sombras de la capilla principal. El dolor volvió a intensificarse y tuvo que concentrarse en su respiración para no perder el conocimiento. Entre las brumas del sufrimiento, escuchó sonidos provenientes del exterior de la capilla, voces airadas, el relincho de caballos y luego el inconfundible ruido de la pesada puerta principal, abriéndose violentamente. «Sabemos que estás aquí, Balsaras», tronó una voz masculina, autoritaria y desprovista de cualquier calidez humana. «Entréganos a la mujer y al engendro». Lucía contuvo el aliento, aterrorizada. ¿Quiénes eran aquellos hombres que buscaban a su hijo nonato con tanta ferocidad? ¿Y cómo sabían de Damián? La respuesta del vampiro fue un rugido que no parecía humano, seguido por el sonido de cristales rompiéndose y madera astillándose. Lucía se incorporó sobre los codos, intentando ver algo a través de la puerta entreabierta de la sacristía. Lo que vislumbró le heló la sangre. Damián, transformado en algo apenas reconocible, luchaba contra 5 figuras encapuchadas que portaban armas de plata reluciente. Sus movimientos eran demasiado rápidos para el ojo humano, dejando solo estelas borrosas en el aire. Uno de los atacantes cayó, su cuello torcido en un ángulo imposible. Otro fue lanzado contra una columna con tanta fuerza que la piedra se agrietó bajo el impacto. Pero los 3 restantes rodearon a Damián, sus armas trazando arcos mortales en el aire. Uno de ellos logró herirlo, y un grito de dolor sobrenatural resonó en la capilla, erizando cada vello del cuerpo de Lucía. Quiso gritar su nombre, advertirle del ataque que venía por su espalda, pero otra contracción, más violenta que todas las anteriores, la dobló sobre sí misma. Cuando pudo levantar la mirada nuevamente, la escena había cambiado. Damián ahora sostenía a uno de los encapuchados por el cuello, suspendido a varios centímetros del suelo. Los otros 2 yacían inmóviles sobre las losas de piedra. «¿Quién te envió, custodio?», siseó Damián, su voz irreconocible cargada de una furia ancestral. «¿Fue el consejo o actúas por tu cuenta?». El encapuchado, cuyo rostro permanecía oculto bajo la sombra de la capucha, emitió una risa ahogada a pesar de estar siendo estrangulado. «Eres un necio, Balsaras», logró articular. «La profecía no debe cumplirse». Con un movimiento rápido como el rayo, Damián atravesó el pecho del custodio con su mano, extrayendo algo que palpitaba débilmente. Un corazón que parecía hecho de luz líquida más que de carne y sangre. «La profecía ya está en marcha», declaró, cerrando su puño sobre aquel órgano sobrenatural hasta reducirlo a polvo brillante. «Y ni tú ni tus hermanos podrán detenerla». El cuerpo del custodio se desvaneció en un destello de luz, como si nunca hubiera existido. Solo quedó su capa, que cayó suavemente al suelo. Lucía, paralizada entre el dolor físico y el horror de lo que acababa de presenciar, no pudo evitar soltar un gemido. Damián se volvió hacia ella, su rostro volviendo lentamente a la forma humana que había mostrado inicialmente. Sus ojos, sin embargo, seguían ardiendo con un fuego azul sobrenatural. «Lo siento», dijo, acercándose a la cama con pasos que ahora sí resonaban contra el suelo. «No quería que vieras eso». Quiso responderle, decirle que estaba aterrada, confundida, que necesitaba explicaciones.
Pero en ese preciso instante sintió cómo algo se rompía dentro de ella, y un líquido cálido empapó las sábanas bajo su cuerpo. El bebé logró susurrar: «Ya viene». Damián se arrodilló junto a la cama, toda ferocidad desaparecida de su rostro, reemplazada por una determinación solemne. «Escúchame bien, Lucía», dijo tomando su mano. «Lo que está por nacer no es completamente humano, pero tampoco es como yo. Es algo único, algo que nunca ha existido antes». Otra contracción la sacudió, haciéndola apretar los dientes para no gritar. Cuando pasó, fijó sus ojos en los de él. «¿Qué es?», preguntó con voz débil. «¿Qué llevo dentro?». Damián respiró hondo, un gesto innecesario para alguien que no necesitaba aire, pero que parecía ayudarle a organizar sus pensamientos. «La profecía habla de un ser nacido de la pureza humana y bendecido por la energía del vacío», explicó. «Un puente viviente entre el mundo de los vivos y el de los que existen más allá de la muerte, ni humano ni inmortal, sino algo completamente nuevo». Su mirada se suavizó mientras contemplaba el vientre distendido de Lucía. Los custodios lo ven como una amenaza para el orden establecido. Yo lo veo como nuestra salvación. Lucía intentó procesar sus palabras, pero el dolor se intensificaba, nublando su pensamiento. Sin embargo, una pregunta seguía ardiendo en su mente. ¿Cómo fue concebido? Logró articular entre jadeos. «Si no fue por medios naturales». Los ojos de Damián brillaron con un conocimiento antiguo y misterioso. «Hay otras formas de crear vida», respondió. «Formas olvidadas por los humanos modernos, pero conocidas por civilizaciones más antiguas. Cuando dormías, Lucía, tu espíritu viajaba, y en esos viajes…». Se interrumpió al ver la expresión de shock en el rostro de la joven. Lucía recordaba fragmentos de sueños, visiones de lugares imposibles, paisajes de belleza sobrenatural y una presencia, siempre la misma presencia a su lado, guiándola, protegiéndola. «¿Eras tú?», susurró incrédula. «¿En mis sueños?». Damián asintió lentamente. «Te he observado desde tu nacimiento, Lucía. Supe desde el principio que eras especial». «Tu alma…». No pudo terminar la frase, porque en ese momento Lucía soltó un grito desgarrador. El parto había entrado en su fase final. Damián se movió con rapidez, colocándose al pie de la cama para recibir al bebé. «Puja ahora, Lucía», indicó con voz firme pero gentil. «Es el momento». Con un esfuerzo sobrehumano, Lucía obedeció. Sentía como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado desde dentro, como si toda la energía del universo fluyera a través de ella. En algún lugar profundo de su mente, comprendió que lo que estaba experimentando trascendía el parto normal. Estaba trayendo al mundo algo que desafiaba las leyes naturales. Afuera, la tormenta alcanzó su punto álgido. Relámpagos golpeaban repetidamente el campanario de la capilla y el viento aullaba como 1000 almas en pena. Dentro de la sacristía, el aire mismo parecía vibrar con una energía extraña y los objetos comenzaron a levitar alrededor de la cama. «Una vez más, Lucía», la animó Damián, su voz apenas audible sobre el caos de la tormenta. «Ya puedo ver la cabeza». Con un último esfuerzo titánico, Lucía pujó mientras un grito que no parecía suyo escapaba de su garganta. Sintió como algo abandonaba su cuerpo y de repente todo quedó en silencio. La tormenta cesó instantáneamente, como si alguien hubiera cerrado una llave. Los objetos que flotaban cayeron al suelo con estrépito y en medio de ese súbito silencio se escuchó un llanto. El llanto más hermoso y terrible que jamás había escuchado. «Dámelo», suplicó Lucía, extendiendo sus brazos temblorosos. «Quiero ver a mi hijo». Damián, que había recogido al recién nacido y lo había envuelto en una manta, se quedó paralizado, contemplando al bebé con una expresión indescifrable. «Damián»,
Por favor, insistió ella, sintiendo cómo el miedo se apoderaba nuevamente de su corazón. ¿Qué sucede? Hay algo mal con él. Lentamente, como emergiendo de un trance, el vampiro avanzó hacia ella y depositó el pequeño bulto en sus brazos. No es un él, dijo con voz ronca. Es una niña. Lucía apartó el borde de la manta para ver el rostro de su hija, y el mundo pareció detenerse. La pequeña no lloraba ya, sino que la miraba con ojos completamente abiertos. Unos ojos imposibles para un recién nacido. El derecho de un azul idéntico al de Damián, el izquierdo del mismo castaño oscuro que los de ella. Su piel era pálida, pero con un suave resplandor dorado que parecía emanar desde su interior. Y en su frente, apenas visible bajo la fina pelusilla negra que cubría su cabeza, había una marca con forma de luna creciente. «Es perfecta», susurró Lucía, sintiendo cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. Damián se sentó junto a ellas, su rostro una mezcla de asombro y temor reverencial. «Es más que perfecta», dijo con voz quebrada por la emoción. «Es el milagro que hemos estado esperando durante milenios». Lucía lo miró, notando por primera vez la herida en su costado, donde uno de los custodios lo había alcanzado. Una sustancia plateada, más parecida a la luz líquida que a la sangre, manaba lentamente de ella. «Estás herido». Él desestimó su preocupación con un gesto. «Sanaré. Lo importante ahora es ponerlas a salvo a las dos. Los custodios enviarán más de los suyos cuando descubran que su primer intento fracasó». Lucía estrechó a su hija contra su pecho, sintiendo una ferocidad protectora que jamás había experimentado. «¿A dónde iremos?» Damián se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la noche. La tormenta había cesado por completo, y un cielo despejado y estrellado se extendía sobre San Gervasio. La nieve cubría el paisaje como un manto inmaculado, brillando bajo la luz de la luna llena. «Conozco un lugar», respondió sin volverse, «un santuario antiguo, oculto entre montañas donde ni siquiera los custodios pueden entrar. Allí estarán a salvo mientras la niña crece y aprende a controlar sus dones». Se giró para mirarlas, y Lucía vio en sus ojos un amor tan profundo y complejo que la dejó sin aliento. «Pero antes debemos darle un nombre», añadió, acercándose nuevamente a la cama. «Un nombre que refleje su naturaleza y su destino». Lucía contempló a su hija, que la observaba con aquellos ojos heterocromáticos, llenos de una sabiduría imposible para un ser recién llegado al mundo, y supo, con la certeza que solo una madre puede tener, cuál debía ser ese nombre. «¿Aurora?», dijo con firmeza. «¿Se llamará Aurora?». Una sombra de reconocimiento cruzó el rostro de Damián. «Aurora», repitió, saboreando cada sílaba. «El amanecer después de la noche eterna. Es perfecto». Se inclinó y, con infinita delicadeza, besó la frente de la niña justo sobre la marca de luna. La pequeña emitió un sonido, algo entre un gorjeo y una risa, y extendió su diminuta mano hacia el rostro del vampiro. Cuando sus dedos tocaron la mejilla de Damián, una chispa de luz saltó entre ellos y la herida en su costado comenzó a cerrarse visiblemente. «Increíble», murmuró Lucía, observando el fenómeno. Damián parecía igualmente asombrado. «Sus poderes ya se manifiestan», dijo, tocándose el costado ahora completamente curado. «Y solo tiene minutos de vida». Su expresión se tornó grave. «Con mayor razón debemos partir de inmediato. Su energía es como un faro para los custodios y para otras entidades que querrían controlarla o destruirla». Se levantó y comenzó a recoger algunas cosas: mantas adicionales, ropa para Lucía y un pequeño bulto que había aparecido misteriosamente junto a la cama, que parecía contener ropas para la recién nacida. Lucía lo observaba moverse por la habitación, una duda formándose en su mente. «Damián», llamó, su voz más firme de lo que esperaba. «Hay algo que no entiendo.
Hablas de la niña como si la hubieras estado esperando durante siglos, como si supieras que iba a nacer. ¿Cómo es posible? El vampiro se detuvo, su espalda hacia ella. Cuando finalmente se volvió, su rostro mostraba una vulnerabilidad que contradecía su naturaleza inmortal y poderosa. «Porque yo fui quien puso en marcha la profecía, Lucía», confesó, cada palabra cargada de un peso antiguo. Hace 1000 años, en las catacumbas de una ciudad olvidada, encontré un texto sagrado que hablaba de un ser que nacería de la unión espiritual entre un inmortal y una humana de corazón puro. Un ser que cambiaría para siempre el equilibrio entre los mundos. Se acercó a la cama, arrodillándose nuevamente junto a ellas. Durante siglos busqué a esa mujer. Viajé por continentes enteros, observé a miles de almas humanas, hasta que te encontré a ti. Sus ojos brillaron con una emoción que trascendía el tiempo y el espacio. Pero hay algo que ni siquiera la profecía contemplaba. Continuó, su voz apenas un susurro. Algo que yo mismo no esperaba. ¿Qué? Preguntó Lucía, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Que me enamoraría de ti», respondió con sencillez. «No solo de tu espíritu, no solo de tu papel en la profecía, sino de ti, Lucía Mendieta, de tu fuerza, de tu bondad, de tu capacidad para creer en lo imposible». Lucía sintió como las lágrimas volvían a brotar de sus ojos, pero esta vez no eran de miedo ni de dolor, sino de una emoción tan profunda que amenazaba con desbordarla. «Yo también siento algo por ti», admitió. «Algo que no puedo explicar, como si te conociera desde siempre». Damián sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro sobrenatural en algo profundamente humano. «En cierto modo, así es», dijo acariciando suavemente la mejilla de Lucía. «Nuestras almas se han buscado a través del tiempo, y ahora finalmente estamos juntos». Su mano descendió para acariciar la cabeza de la pequeña Aurora, que seguía mirándolos con aquellos ojos extraordinarios. «Los tres», añadió con suavidad. El momento de intimidad se rompió bruscamente cuando un estruendo sacudió la capilla. Damián se puso de pie de un salto, su postura cambiando instantáneamente a una de alerta total. «Están aquí», dijo, su voz nuevamente cargada de urgencia. «Debemos irnos ahora». Se acercó a la cama y, con movimientos cuidadosos pero rápidos, ayudó a Lucía a incorporarse. Ella se sorprendió al descubrir que se sentía increíblemente fuerte, sin rastro del agotamiento que debería seguir a un parto tan intenso. «¡Aurora!», comprendió mirando a su hija que seguía acurrucada contra su pecho. «Ella me está dando fuerza». Damián asintió, entregándole un abrigo grueso. Sus poderes son impredecibles aún, pero parece que ya ha elegido a quién proteger. Otro estruendo, más cercano esta vez, hizo temblar las paredes de la sacristía. Polvo y pequeños fragmentos de yeso cayeron del techo. «No hay tiempo», decidió Damián, recogiendo a Lucía en brazos, con la niña firmemente sujeta entre ambos. «Sujétate fuerte». Antes de que pudiera preguntar qué planeaba hacer, el vampiro se movió con velocidad sobrenatural hacia la ventana y en un instante habían salido al exterior. El aire helado golpeó el rostro de Lucía. Pero Aurora, sorprendentemente, no pareció afectada en absoluto. Desde su posición elevada, Lucía pudo ver la entrada de la capilla. Al menos una docena de figuras encapuchadas similares a las anteriores avanzaban hacia el edificio, pero no venían solas. Junto a ellas caminaban 3 personas que Lucía reconoció con horror: el padre Tomás, don Francisco y doña Clemencia. Sus padres. «Nos han traicionado», susurró, el dolor de la traición familiar más agudo que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. «Mi propia familia». Damián la estrechó contra sí mientras comenzaba a moverse a través de la nieve con una velocidad imposible para cualquier ser humano. «Los custodios tienen formas de manipular mentes débiles», explicó mientras descendían por la colina, alejándose de la capilla.
Tus padres probablemente no actúan por voluntad propia. Lucía quería creerle, pero había visto el desprecio en los ojos de su padre, el miedo y la repulsión en los de su madre. ¿Era realmente manipulación o simplemente la manifestación de lo que ya existía en sus corazones? Mientras Damián corría a través del bosque nevado, llevándolas hacia un destino desconocido, Lucía miró por encima de su hombro. La capilla de Santa Inés ahora ardía en llamas que no parecían naturales, azules, verdes y púrpuras, iluminando la noche con colores sobrenaturales. Las figuras encapuchadas se habían detenido, como percibiendo que su presa había escapado. Una de ellas, más alta que las demás, se volvió lentamente y pareció mirar directamente hacia ellos a pesar de la distancia. Incluso desde lejos, Lucía sintió la malevolencia de aquella mirada. «Damián», llamó con urgencia. «Uno de ellos nos ha visto». El vampiro aceleró aún más, internándose en la parte más densa del bosque. «Es el Inquisidor», respondió, su voz cargada de preocupación. «El líder de los custodios. Si él está aquí personalmente, la situación es más grave de lo que pensaba». Aurora, como sintiendo la tensión creciente, comenzó a agitarse en los brazos de su madre. Sus ojos heterocromáticos brillaban con luz propia en la oscuridad del bosque. Cuando la niña emitió un suave gemido, el cielo sobre ellos se iluminó con un resplandor verdoso, como si una aurora boreal hubiera descendido sobre las montañas mexicanas. «Su poder crece por minutos», observó Damián sin dejar de correr. «Si continúa manifestándose así, será imposible ocultarla». Lucía estrechó a su hija contra su pecho, intentando calmarla con arrullos suaves. Poco a poco, la aurora en el cielo se desvaneció y la pequeña volvió a quedarse tranquila. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Lucía, notando que se alejaban cada vez más del pueblo, adentrándose en una región montañosa que no reconocía. Damián señaló hacia una formación rocosa apenas visible en la distancia, iluminada tenuemente por la luz de la luna. «Allí», respondió. «La entrada al santuario está oculta entre esas rocas, un lugar antiguo, construido siglos antes de que los primeros humanos llegaran a estas tierras». Lucía intentó imaginar qué clase de lugar podría ser. ¿Quién lo habría construido si no fueron humanos? Pero antes de que pudiera formular la pregunta, un sonido cortó el aire como un látigo y Damián se detuvo tan abruptamente que casi la hace caer. A unos 10 metros frente a ellos, bloqueando su camino, se encontraba una figura solitaria. No llevaba la capucha de los custodios, sino una vestimenta completamente blanca que parecía brillar con luz propia. Su rostro, hermoso y andrógino, mostraba una expresión de infinita tristeza. «¿Balsaras?», habló la figura, su voz resonando como si viniera de todas partes a la vez. «Sabes que no puedo permitir que continúes». Damián dejó a Lucía cuidadosamente en el suelo, colocándose protectoramente frente a ella y la niña. «Ariel», respondió, su voz mezclando respeto y desafío. No esperaba que el consejo enviara a uno de los antiguos. La figura sonrió sin alegría, y Lucía notó con asombro que sus ojos cambiaban de color constantemente, recorriendo todo el espectro visible. «¿Qué esperabas?», preguntó Ariel. «Que ignoráramos la mayor transgresión en milenios. La barrera entre los mundos no debe ser perturbada, lo sabes mejor que nadie». Damián tensó su postura, y Lucía pudo sentir el poder emanando de él como ondas de calor. «La barrera ya está rota, Ariel», declaró. «Se ha estado deteriorando durante siglos. La niña no es la causa, sino la solución». Ariel negó lentamente con la cabeza. «Siempre fuiste el más brillante de nosotros, Damián», dijo con genuino pesar. «Y también el más temerario. Lo que has creado es una abominación, un ser que no pertenece a ningún mundo. No puedo permitir que siga viviendo». Dio un paso adelante,
y el aire a su alrededor pareció distorsionarse, como si la realidad misma se doblara ante su presencia. «Entrégame a la niña», exigió extendiendo una mano de dedos imposiblemente largos. «Te prometo que su fin será rápido y sin dolor». Lucía sintió cómo la furia y el miedo se mezclaban en su interior. Estrechó a Aurora con más fuerza, notando que la pequeña había abierto completamente sus ojos bicolores, fijos en la figura blanca que amenazaba su existencia. «Nunca», respondió Damián, su voz transformándose en un gruñido sobrenatural. «Tendrás que matarme primero, Ariel. Y sabes que no será fácil». Ariel suspiró, un sonido que parecía contener el eco de 1000 lamentos. «Que así sea entonces», declaró con pesar infinito. «Lo siento, viejo amigo». El aire entre ambos seres se cargó de energía, y Lucía supo que estaba a punto de presenciar un enfrentamiento que trascendía la comprensión humana. Un combate entre poderes que existían desde antes que la humanidad misma. Y en el centro de todo, un bebé recién nacido con ojos de 2 colores, destinado a cambiar el equilibrio de fuerzas que había regido el universo desde tiempos inmemoriales. Aurora parpadeó, y una lágrima única rodó por su mejilla perfecta. Una lágrima que brillaba como una estrella caída. Aquella lágrima luminosa rodó por la mejilla de Aurora, y al caer sobre la nieve, se transformó en una chispa de luz que se expandió en ondas concéntricas. El tiempo pareció ralentizarse mientras Ariel y Damián se miraban fijamente, como 2 fuerzas primordiales a punto de colisionar. «Lucía», murmuró Damián sin apartar la mirada de su adversario. «Pase lo que pase, corre hacia las rocas. No mires atrás». Ariel levantó sus manos y el aire se llenó de un zumbido creciente, como miles de abejas invisibles. La nieve alrededor de sus pies comenzó a derretirse en círculos perfectos. «Última oportunidad, Damián», ofreció Ariel, su voz multiplicándose en ecos superpuestos. «En nombre de nuestra antigua amistad». Damián respondió lanzándose hacia adelante con velocidad sobrehumana. El impacto entre ambos seres produjo una onda expansiva que derribó árboles y levantó una cortina de nieve pulverizada. Lucía aprovechó el momento para correr, estrechando a Aurora contra su pecho. La niña, sorprendentemente, permanecía en silencio, sus ojos heterocromáticos fijos en el cielo, donde ahora se formaban nubes arremolinadas. Detrás de ella, Lucía escuchaba sonidos imposibles. Rugidos que no podían provenir de gargantas humanas, estallidos de energía que hacían vibrar el aire mismo. No se atrevía a mirar atrás, concentrándose únicamente en las rocas que Damián había señalado cada vez más cercanas. Cuando estaba a mitad de camino, un grito de dolor desgarrador la hizo detenerse. Era Damián. Su instinto le exigía volver, ayudarlo de alguna manera, pero la voz de él resonó en su mente con claridad cristalina. «Continúa, por Aurora». Con el corazón destrozado, retomó su carrera hacia las rocas. La nieve dificultaba su avance, hundiéndose hasta las rodillas en algunos puntos. Sus pulmones ardían y sus piernas protestaban por el esfuerzo tan pronto después del parto, pero algo más allá de su propia fortaleza física la impulsaba. Una determinación feroz de mantener a su hija a salvo. Finalmente alcanzó la formación rocosa, una estructura natural que se alzaba como dedos de piedra apuntando al cielo. De cerca parecía un laberinto impenetrable, sin ninguna entrada visible. ¿Y ahora qué? Jadeó, girando en círculos, buscando desesperadamente algún indicio de la entrada al supuesto santuario. Aurora emitió un sonido, algo entre un gorjeo y un susurro, y levantó su pequeña mano hacia una de las rocas. Sin pensarlo, Lucía se acercó a donde señalaba su hija. Al principio no vio nada especial, solo piedra gris y musgo. Pero cuando colocó su palma sobre la superficie rugosa, sintió una vibración sutil. La roca comenzó a brillar con símbolos que se materializaban como trazos de fuego azul.
círculos concéntricos, líneas quebradas, espirales que parecían moverse. Lucía reconoció con asombro que no eran jeroglíficos mayas o aztecas, ni ningún otro tipo de escritura que hubiera visto antes. Eran más antiguos, más primordiales. Un crujido resonó entre las rocas y una abertura apareció donde antes solo había piedra sólida. Un pasadizo descendente, iluminado por un resplandor verdoso que parecía emanar de las propias paredes. Lucía vaciló solo un instante. Un estruendo colosal a sus espaldas la hizo decidirse. Con Aurora firmemente sujeta, se adentró en el pasaje. Apenas había dado unos pasos cuando la entrada se cerró tras ella, sellándolas en aquel lugar ancestral. El pasadizo descendía en espiral, como adentrándose en las entrañas mismas de la tierra. El aire era sorprendentemente cálido y olía a una mezcla de hierbas desconocidas y algo mineral, casi metálico. Las paredes emanaban aquella luz verde que pulsaba suavemente, como siguiendo el ritmo de un corazón gigantesco. «¿A dónde nos has traído, pequeña?», susurró Lucía a su hija, que observaba todo con una curiosidad imposible para un recién nacido. Aurora respondió con una sonrisa que reveló encías rosadas y perfectas. Sus ojos bicolores parecían decir: «A casa». Después de lo que pareció una eternidad descendiendo, el pasadizo desembocó en una caverna inmensa que arrancó una exclamación de asombro a Lucía. El espacio era tan vasto que no podía ver el techo, perdido en sombras elevadas. En el centro se extendía un lago de aguas plateadas, perfectamente circular, rodeado por lo que parecía haber sido una ciudad antigua. Estructuras de piedra blanca, columnas talladas con símbolos similares a los de la entrada, escalinatas que ascendían hacia terrazas y balcones suspendidos. Y más impactante aún, todo estaba iluminado por esferas flotantes que emitían luz propia, suspendidas a diferentes alturas como estrellas caídas. Lucía avanzó cautelosamente por un sendero de piedra pulida que conducía hacia el lago. Sus pasos resonaban con ecos prolongados, como si la caverna estuviera amplificando cada sonido. Al llegar a la orilla del agua plateada, se detuvo. La superficie era tan quieta que parecía un espejo perfecto, reflejando las luces flotantes y creando la ilusión de un cielo estrellado bajo sus pies. Aurora se agitó en sus brazos, estirando sus manitas hacia el agua. «No, pequeña», la contuvo Lucía. «No sabemos qué es eso. Es la fuente primordial», respondió una voz a sus espaldas. Lucía se giró bruscamente. Donde antes no había nadie, ahora se encontraba una mujer de edad indeterminada. Su piel era del color del ébano pulido, sus ojos completamente blancos, sin pupilas, y su cabello plateado caía en trenzas intrincadas hasta el suelo. Vestía túnicas de un material fluido que cambiaba de color con cada movimiento. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, retrocediendo instintivamente. «Tengo muchos nombres», respondió la mujer con una voz que parecía contener múltiples tonalidades. «Pero puedes llamarme Nayara. Soy la guardiana de este lugar». Se acercó con movimientos gráciles, casi flotando sobre el suelo. «Y he esperado mucho tiempo por ustedes», añadió, sus ojos blancos fijos en Aurora. «El puente finalmente ha llegado». «¿El puente?», repitió Lucía, confundida pero sin detectar amenaza en la extraña mujer. Nayara extendió una mano, solicitando permiso para acercarse más. Lucía, tras un momento de duda, asintió. La mujer colocó un dedo sobre la frente de Aurora, justo en la marca de luna. La pequeña sonrió al contacto. «Todo ser vivo existe simultáneamente en dos planos», explicó Nayara. «El material, que ustedes los humanos conocen bien, y el inmaterial, que solo perciben fragmentariamente en sueños o en los momentos entre la vida y la muerte». Mientras hablaba, el lago comenzó a emitir destellos, como si algo en sus profundidades respondiera a sus palabras. «Desde el principio de los tiempos ha existido un equilibrio entre ambos planos», continuó.
un flujo constante de energía que mantiene el orden universal. Pero ese equilibrio se ha ido deteriorando. Nayara señaló hacia las estructuras abandonadas que rodeaban el lago. Esta ciudad fue construida por los primeros, seres que podían existir en ambos planos simultáneamente. Ellos mantenían el equilibrio hasta que... ¿Hasta qué? Preguntó Lucía, fascinada a su pesar. Hasta que llegaron los custodios, respondió Nayara, un destello de antiguo dolor cruzando su rostro. Seres que se autoproclamaron guardianes del orden, pero que en realidad solo buscaban poder. Destruyeron a los primeros, establecieron barreras rígidas entre los planos y declararon prohibida cualquier transgresión. Aurora emitió un gorjeo, como si entendiera perfectamente la conversación. Nayara le sonrió. Pero la antigua profecía hablaba de un ser que nacería con la capacidad de restaurar el equilibrio verdadero, dijo, su voz suavizándose al dirigirse a la niña. Un ser concebido entre lo mortal y lo inmortal, entre la luz y la sombra. Tu hija, Lucía Mendieta, es ese ser. Lucía miró a su pequeña con nuevos ojos, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había traído al mundo. ¿Y Damián? Preguntó, recordando súbitamente al vampiro que se había quedado atrás, luchando para protegerlas. Él me trajo aquí, él... Damián Balsaras, interrumpió Nayara, pronunciando el nombre con una mezcla de respeto y tristeza. Uno de los últimos que recuerda la verdad. Ha pagado un precio terrible por su conocimiento. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Qué quieres decir? Está... Antes de que Nayara pudiera responder, un estruendo sacudió toda la caverna. Polvo y pequeños fragmentos de roca cayeron del techo invisible. Las esferas de luz parpadearon. «Han encontrado la entrada», anunció Nayara toda calma abandonando su rostro. «Los custodios son persistentes. Otro impacto, más fuerte que el anterior. Algunas de las estructuras antiguas comenzaron a desmoronarse». «¿Pero cómo?», preguntó Lucía, estrechando a Aurora protectoramente. «Pensé que este lugar estaba oculto para ellos». «Lo estaba», confirmó Nayara, dirigiéndose rápidamente hacia el centro del lago. El agua plateada se apartaba a su paso, creando un sendero seco. «Pero si han llegado hasta aquí, significa que han capturado a Damián. Han extraído la ubicación de su mente». El corazón de Lucía se encogió ante la implicación. Si habían extraído información de Damián... «¡Sígueme!», ordenó Nayara. «La niña debe llegar a la fuente antes que ellos». Lucía obedeció, corriendo por el camino seco que se formaba en las aguas plateadas. Aurora permanecía sorprendentemente tranquila, sus ojos fijos en el centro del lago, donde parecía palpitar una luz más intensa. Habían llegado a mitad de camino cuando una explosión demolió la entrada de la caverna. Fragmentos de roca volaron en todas direcciones y una nube de polvo invadió el espacio. A través de ella comenzaron a materializarse siluetas encapuchadas, los custodios, al menos una docena de ellos, y en el centro la figura blanca que Lucía reconoció como Ariel. «¡Rápido!», urgió Nayara, acelerando el paso. Pero era demasiado tarde. Los custodios se desplegaron en un movimiento coordinado rodeando el lago. Ariel avanzó hasta la orilla, sus ojos cambiantes brillando con intensidad sobrenatural. «Entrega al engendro, humana», exigió, su voz resonando con potencia amplificada. «Y tal vez perdonemos tu vida». Lucía se detuvo junto a Nayara, en el centro exacto del lago, donde el agua se arremolinaba alrededor de lo que parecía ser un pedestal sumergido. «Nunca», respondió toda duda evaporada de su ser. «Mi hija no es un engendro, es un milagro». Ariel sonrió sin humor, un gesto que transformó su rostro hermoso en algo terrible. «Los milagros no existen, solo anomalías que amenazan el orden», declaró. «Y toda anomalía debe ser corregida». Con un gesto de su mano,
El agua plateada comenzó a agitarse violentamente, como sacudida por una tempestad invisible. El camino seco que Nayara había creado empezó a desaparecer, el líquido plateado cerrándose sobre sí mismo. «Coloca a la niña sobre el pedestal», gritó Nayara sobre el estruendo del agua. «Es nuestra única oportunidad». Lucía miró hacia abajo y vio que el agua se había retirado completamente del centro, revelando una estructura circular tallada con símbolos brillantes. En su centro, una concavidad del tamaño exacto de un bebé. Con el corazón latiendo desbocado, Lucía besó la frente de Aurora. «Te amo, mi niña milagrosa», susurró antes de depositarla suavemente en la concavidad. Apenas Aurora tocó la piedra antigua, todos los símbolos comenzaron a brillar con intensidad cegadora. La pequeña abrió completamente sus ojos bicolores, y de ellos emanó un resplandor que se elevó en dos columnas de luz, una azul y otra ámbar. «¡No!», rugió Ariel, lanzándose hacia el centro del lago. El agua plateada se apartaba ante él como si temiera su contacto. «¡Deténganla!». Los custodios comenzaron a cantar en un idioma incomprensible, un cántico que parecía desgarrar el aire mismo. Las estructuras antiguas que rodeaban el lago empezaron a desmoronarse completamente, y grietas aparecieron en el techo de la caverna. «¡Protege a tu hija!», gritó Nayara, interponiéndose entre Lucía y los custodios. «Yo los contendré». La guardiana extendió sus brazos, y de sus palmas brotaron filamentos de luz plateada que se entretejieron formando una barrera. Los primeros custodios en alcanzarla fueron repelidos violentamente, pero Ariel continuaba avanzando, implacable. Con cada paso, la barrera de Nayara se debilitaba, los filamentos de luz rompiéndose uno a uno. «Humana ingenua», se burló Ariel, ahora a pocos metros de distancia. «No tienes idea de las fuerzas con las que estás jugando. Ese ser que llamas hija podría desgarrar la realidad misma». Las columnas de luz que emanaban de los ojos de Aurora se intensificaron, y el agua plateada comenzó a elevarse, formando un remolino que giraba alrededor del pedestal central, aislándolas del avance de Ariel. «Lucía», una voz débil apenas audible sobre el caos hizo que Lucía se girara bruscamente, y allí, tambaleándose hacia ellas, estaba Damián, o lo que quedaba de él. Su cuerpo parecía estar desintegrándose, volviéndose translúcido en algunos puntos, como si estuviera a medio camino entre la existencia y la nada. La herida en su costado se había expandido, y de ella manaba luz plateada que se dispersaba en el aire como polvo estelar. «Damián», susurró Lucía, las lágrimas nublando su visión. Él avanzó con dificultad, atravesando el remolino de agua plateada que parecía reconocerlo, abriéndose para permitirle el paso. «No tenemos mucho tiempo», dijo al llegar junto a ella, su voz un eco distante de lo que había sido. «Los custodios son demasiado poderosos incluso para Nayara». Como confirmando sus palabras, un grito de dolor rasgó el aire. Nayara caía de rodillas, su barrera finalmente rota. Los custodios avanzaban en masa, y Ariel lideraba el ataque, su figura blanca resplandeciendo con un aura de poder malévolo. «Aún podemos completar el ritual», insistió Damián, arrodillándose con dificultad junto al pedestal donde Aurora seguía emitiendo aquellas columnas de luz. «Pero requiere un sacrificio». Lucía lo miró horrorizada, comprendiendo súbitamente. «No», negó, tomando su mano translúcida. «Debe haber otra forma». Damián sonrió débilmente, acariciando su rostro con dedos que apenas podían sentirse. «Siempre supe que este sería mi destino, desde que encontré la profecía», confesó. «El inmortal deberá renunciar a su eternidad para que el puente pueda manifestarse plenamente». Un estallido de energía sacudió el remolino protector. Ariel y los custodios estaban a punto de romper su última defensa, pero no contaba con algo.
continuó Damián, sus ojos azules fijos en los de ella, rebosantes de un amor que trascendía el tiempo y el espacio. No esperaba amarte tanto. No esperaba que ese amor se convirtiera en mi verdadera inmortalidad. Se inclinó sobre Aurora y besó su frente marcada con la luna creciente. La pequeña sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. «Cuídala», pidió a Lucía. «Enséñale que el amor es la fuerza más poderosa en cualquier plano de existencia». Antes de que Lucía pudiera detenerlo, Damián colocó ambas manos sobre el pedestal, a cada lado de Aurora. Los símbolos grabados en la piedra se iluminaron con un resplandor azul idéntico al de sus ojos. «Te he amado por 1000 años», susurró, mirando una última vez a Lucía, «y te amaré por 1000 más». Su cuerpo comenzó a desintegrarse más rápidamente, convirtiéndose en partículas de luz que eran absorbidas por el pedestal. Las columnas que emanaban de los ojos de Aurora pulsaron, expandiéndose. «¡No!». El rugido de Ariel resonó mientras la última barrera cedía y los custodios se precipitaban hacia el centro. Demasiado tarde. Con un último destello, el cuerpo de Damián se disolvió completamente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, una onda expansiva de energía pura emergió del pedestal, con Aurora como epicentro. La onda arrasó con todo a su paso. Los custodios fueron lanzados hacia atrás, sus cuerpos desintegrándose al contacto. Ariel logró mantenerse en pie por un segundo, su expresión una máscara de incredulidad y rabia, antes de que la luz lo envolviera también, reduciéndolo a fragmentos de luz que se dispersaron en el aire. El agua plateada del lago se elevó en su totalidad, formando una esfera perfecta que envolvió a Lucía y Aurora. Dentro de ella, Lucía sentía una paz inexplicable, como si estuviera suspendida fuera del tiempo. Flotaba junto a su hija, que ahora brillaba con luz propia, sus ojos bicolores despidiendo destellos alternados. A través de la esfera de agua, Lucía pudo ver cómo la caverna se transformaba. Las estructuras antiguas se reconstruían solas, los escombros levitando para regresar a su lugar original. Las grietas en el techo se cerraban, y nuevas esferas de luz brotaban para iluminar el espacio. Lentamente, la esfera de agua comenzó a descender, depositándola suavemente en el pedestal central. Aurora reía, un sonido que parecía contener la alegría de 1000 soles. Cuando el agua regresó por completo al lago, ahora en perfecta calma, Lucía vio que no estaban solas. Nayara se había reincorporado, su expresión una mezcla de asombro y veneración. Y a su alrededor, docenas de figuras translúcidas habían aparecido, seres de apariencia humanoide pero con un aura etérea, sus cuerpos emitiendo un suave resplandor. «Los primeros», explicó Nayara, inclinándose en una reverencia, «han regresado». Los seres se acercaron, formando un círculo alrededor de Lucía y Aurora. No hablaban, pero de alguna manera Lucía podía sentir su gratitud, su alegría, su esperanza renovada. «¿Y Damián?», preguntó con voz quebrada, la realidad de su pérdida golpeándola finalmente. «¿Ha desaparecido para siempre?». Nayara se acercó, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Su esencia ha pasado a formar parte del equilibrio restaurado», respondió suavemente. «Su sacrificio ha permitido que tu hija se convierta plenamente en el puente». Aurora gorjeó, como si quisiera participar en la conversación. Extendió su pequeña mano hacia uno de los seres luminosos, que se inclinó hasta tocar sus deditos. Al contacto, una chispa saltó entre ellos. Y en ese preciso instante, algo extraordinario ocurrió en el centro del lago. El agua comenzó a arremolinarse, elevándose en una columna que poco a poco adquirió forma humanoide. La figura se solidificó gradualmente, hasta que Damián Balsaras emergió, completamente regenerado. Pero algo había cambiado en él.
Su piel ya no tenía aquella palidez marmórea, sino un tono cálido y vivo. Sus ojos, aunque seguían siendo intensamente azules, ya no brillaban con aquella luz sobrenatural. Y cuando tomó su primera bocanada de aire, su pecho se expandió como el de cualquier ser humano. «Imposible», murmuró Nayara, claramente desconcertada. Damián avanzó hacia ellas, cada paso dejando huellas húmedas que se evaporaban rápidamente. Se detuvo frente a Lucía, su expresión mezclando incredulidad y gozo. «Estoy vivo», susurró, tocando su propio rostro como para confirmar su existencia. «Puedo sentir mi corazón latiendo». Lucía extendió una mano temblorosa hacia él, temiendo que fuera una ilusión que se desvanecería al contacto. Sus dedos tocaron piel cálida, real. «¿Cómo?», preguntó, las lágrimas de alegría empañando su visión. Aurora rió nuevamente, y todos los presentes dirigieron su mirada hacia ella. La marca de luna en su frente brillaba intensamente. «Creo que fue ella», dijo Damián maravillado. «De alguna manera ha reescrito las reglas». Los primeros parecían agitados, comunicándose entre sí en un lenguaje de luz y movimiento que Lucía no podía comprender. Nayara los observaba con atención, asintiendo ocasionalmente. «Dicen que es un nuevo comienzo», tradujo finalmente. «El puente no solo ha restaurado el equilibrio entre los planos, sino que ha creado un nuevo paradigma. Uno donde la muerte y la inmortalidad no son estados absolutos, sino...» Se interrumpió, buscando la palabra adecuada. «Elecciones», completó Damián, comprendiendo súbitamente. Aurora ha convertido lo que antes eran leyes inmutables en posibilidades. Tomó a Lucía entre sus brazos, y ella pudo sentir el calor de su cuerpo, el ritmo constante de un corazón que volvía a latir después de siglos. «Somos libres», susurró contra su cabello. «Todos nosotros». Aurora, desde los brazos de su madre, emitió un sonido que parecía de aprobación. Sus ojos bicolores brillaban con sabiduría antigua y promesas futuras. Pero la tranquilidad del momento fue interrumpida cuando uno de los primeros se adelantó, su luminosidad pulsando con urgencia. Nayara escuchó su mensaje silencioso y su rostro se ensombreció. «No todos los custodios fueron destruidos», anunció gravemente. «El inquisidor logró escapar y ha convocado al Consejo Supremo». Un murmullo preocupado recorrió a los seres luminosos. Damián estrechó a Lucía contra sí, protectoramente. «¿Qué significa eso?», preguntó ella, sintiendo cómo la esperanza recién encontrada comenzaba a tambalearse. «Significa que esto no ha terminado», respondió Damián, su mirada endureciéndose. «El Inquisidor reunirá a los custodios más poderosos de todos los rincones de existencia. Vendrán por Aurora con todo lo que tienen. ¿Y nosotros? ¿Qué podemos hacer?». La voz de Lucía tembló ligeramente. Nayara y los primeros intercambiaron miradas como debatiendo silenciosamente. «Hay un lugar», dijo finalmente Nayara. «Un reducto más allá del tiempo y el espacio, donde ni siquiera el Consejo Supremo puede llegar fácilmente. Podríamos llevar a la niña allí, mantenerla a salvo, hasta que desarrolle completamente sus poderes. Pero hay un precio», añadió, su mirada fija en Lucía. «Una vez allí, ningún ser completamente humano puede sobrevivir por mucho tiempo». Lucía sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor. Miró a su hija, que la observaba con aquellos extraordinarios ojos que contenían universos enteros. Luego a Damián, ahora humano pero con siglos de conocimiento en su mirada. La elección era imposible: permanecer con su hija en un lugar donde su humanidad la condenaría, o dejarla al cuidado de otros mientras ella permanecía atrás. Aurora, como sintiendo su dilema, alzó su pequeña mano para tocar la mejilla de su madre. Al contacto, Lucía experimentó una visión. Un futuro donde los tres permanecían juntos, donde Aurora crecía rodeada de amor, donde el equilibrio restaurado permitía nuevas posibilidades para todos los seres. Pero también vio la amenaza.
el inquisidor, reuniendo fuerzas, antiguos poderes despertando, una guerra cósmica en ciernes. Cuando la visión se disipó, Lucía supo que no había elección real, solo un camino posible, por doloroso que fuera. «Iremos contigo», declaró con firmeza mirando a Nayara. «Los tres. Y si mi humanidad es un obstáculo», miró a Aurora, que seguía observándola con aquellos ojos imposibles. «Encontraremos la manera. Juntos». Mareru. Parte 4. La luna llena bañaba con su luz plateada el imponente templo de obsidiana que se alzaba en el centro de un valle atemporal. No era un lugar que pudiera ubicarse en ningún mapa terrenal. Existía en un pliegue entre dimensiones, un santuario oculto que los primeros habían creado eones antes de que los humanos caminaran sobre la tierra. Dentro del templo, en una cámara circular cuyas paredes estaban cubiertas por símbolos luminiscentes que cambiaban constantemente, una niña de 5 años jugaba con esferas de luz que flotaban alrededor de ella como luciérnagas obedientes. Su cabello negro caía en cascada sobre sus hombros, y cuando levantaba la mirada, sus extraordinarios ojos heterocromáticos, uno azul como el océano profundo, el otro ámbar como el atardecer, parecían contener conocimientos antiguos. Aurora había crecido rápidamente, tanto física como espiritualmente. A los 5 años hablaba con fluidez 7 idiomas, incluyendo 3 que ya no existían en el mundo humano. Podía mover objetos con el pensamiento, sanar heridas con un toque y abrir portales temporales que le permitían vislumbrar fragmentos del pasado y del futuro. Pero más importante que cualquiera de estos dones, Aurora entendía quién era y cuál era su propósito. Los primeros la habían educado en la historia verdadera del universo, en el delicado equilibrio que ella había venido a restaurar. «Aurora», llamó una voz desde la entrada de la cámara. «Es hora de tu lección». La niña se volvió con una sonrisa radiante. Lucía Mendieta, su madre, permanecía en el umbral, hermosa y etérea. El tiempo en el santuario había transformado a Lucía. Su humanidad completa había comenzado a diluirse gradualmente, permitiéndole existir en aquel espacio atemporal sin deteriorarse. Su piel ahora tenía un suave resplandor interno y sus movimientos poseían una gracia fluida que ningún ser puramente humano podría lograr. El proceso había sido doloroso inicialmente. Durante el primer año, Lucía había padecido fiebres intensas y visiones abrumadoras mientras su cuerpo y espíritu se adaptaban a las leyes diferentes de aquel lugar. Aurora, incluso siendo apenas una bebé, había ayudado instintivamente, colocando sus manitas sobre el rostro de su madre durante los peores episodios, canalizando energía curativa. «¿Qué aprenderemos hoy, mamá?», preguntó Aurora, disolviendo las esferas de luz con un movimiento de sus dedos. Lucía se acercó y se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Hoy no seré yo quien te enseñe, mi cielo», respondió con suavidad. «Nayara y los primeros han convocado un concilio. Quieren que asistas». Los ojos de Aurora se ensancharon con sorpresa y emoción. «¿Un concilio como el de los adultos?». Su voz reflejaba asombro y orgullo. «¿Papá estará allí también?». Lucía asintió, una sombra de preocupación cruzando brevemente su rostro. «Sí, tu padre ya está con ellos. Vino hace unas horas con noticias». Algo en el tono de su madre hizo que Aurora frunciera el ceño. A pesar de su corta edad, la niña era increíblemente perceptiva, especialmente cuando se trataba de las emociones de sus padres. «Son noticias malas, ¿verdad?». No era realmente una pregunta. «Es sobre el inquisidor». Lucía suspiró. A veces olvidaba que su hija podía percibir mucho más de lo que dejaba entrever. «Sí, mi vida, pero no quiero adelantarte nada. Es mejor que lo escuches directamente en el concilio». Aurora asintió con una seriedad impropia para su edad.
Tomó la mano de su madre y juntas caminaron por los amplios corredores del templo, cuyo diseño interior parecía cambiar sutilmente cada día, adaptándose a sus habitantes como un organismo vivo. El salón del concilio era una estructura imponente, un anfiteatro de piedra negra cuyo techo abovedado reproducía con perfecta exactitud el cielo nocturno, con constelaciones que ni siquiera eran visibles desde la tierra. En el centro, una plataforma circular flotaba a medio metro del suelo, rodeada por asientos dispuestos en círculos concéntricos ascendentes. Cuando Lucía y Aurora entraron, el salón ya estaba casi lleno. Los primeros ocupaban la mayoría de los asientos, sus cuerpos luminosos, pulsando con tonalidades diversas, según sus estados emocionales. Nayara estaba en la plataforma central, conversando en voz baja con Damián, quien también había cambiado durante estos años. Aunque seguía siendo físicamente humano desde su resurrección, Damián había recuperado algunos de sus antiguos poderes a través de un intenso entrenamiento con los primeros. Podía moverse a velocidades sobrehumanas nuevamente y había desarrollado habilidades telepáticas que antes no poseía. Pero lo más notable era su conexión con Aurora. Padre e hija compartían un vínculo mental que les permitía comunicarse sin palabras, sentir las emociones del otro incluso a grandes distancias. Cuando vio entrar a su esposa e hija, Damián interrumpió su conversación con Nayara. Su rostro se iluminó con una sonrisa que contrastaba con la tensión evidente en sus hombros. «Mis dos estrellas», dijo, descendiendo de la plataforma para abrazarlas. Besó la frente de Aurora, justo sobre la marca de luna que nunca había desaparecido, y luego los labios de Lucía brevemente. «Gracias por venir tan pronto». «¿Qué ha sucedido?», preguntó Lucía en voz baja, mientras Aurora saludaba a algunos de los primeros con los que tenía especial afinidad. «Tu mensaje sonaba urgente». Damián respiró hondo, un hábito que había mantenido de su nueva humanidad. «El Inquisidor ha reunido finalmente al Consejo Supremo», respondió, su voz apenas un susurro. «Han encontrado una forma de localizar nuestro santuario». Lucía palideció. Durante 5 años habían vivido en relativa paz, sabiendo que la amenaza existía, pero confiando en que el santuario era indetectable para sus enemigos. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «3 días, según nuestros cálculos», respondió, su mirada buscando instintivamente a Aurora, que ahora conversaba animadamente con Nayara. «Tal vez menos». Antes de que Lucía pudiera responder, un sonido cristalino resonó en el salón. Era la señal de que el concilio comenzaba. Todos tomaron sus lugares. Aurora, para su sorpresa y deleite, fue invitada a sentarse en la plataforma central junto a Nayara y sus padres. La guardiana del santuario se puso de pie, su imponente figura atrayendo inmediatamente la atención de todos los presentes. Sus ojos completamente blancos recorrieron la asamblea antes de hablar. «Hermanos y hermanas, guardianes del conocimiento antiguo», comenzó, su voz resonando con autoridad natural. «Os hemos convocado porque la hora que tanto hemos temido finalmente ha llegado». Un murmullo preocupado recorrió el salón. Los cuerpos luminosos de los primeros pulsaron con tonos más oscuros, reflejando su inquietud. «Damián Balsaraz ha regresado de su misión de reconocimiento con noticias graves», continuó Nayara, indicando a Damián que tomara la palabra. Él se levantó, su expresión solemne. «El Inquisidor no solo ha reunido al Consejo Supremo, sino que ha forjado alianzas con entidades del vacío exterior», anunció, provocando exclamaciones de horror entre la audiencia. «Han creado un artefacto capaz de rasgar el velo que protege este santuario. En 3 días, cuando la alineación de Sirio y Arturo alcance su punto máximo, tendrán el poder necesario para atacarnos directamente». Más murmullos, esta vez con un tinte de pánico. Lucía tomó la mano de Aurora, que observaba todo con una calma sorprendente. «¿Y cuál es su plan?»,
preguntó uno de los primeros, su voz resonando directamente en las mentes de los presentes. ¿Evacuación? ¿Defensa? ¿Contraataque? Nayara y Damián intercambiaron miradas, como si dudaran sobre cómo proceder. Fue entonces cuando Aurora se puso de pie. A pesar de su pequeña estatura, su presencia parecía llenar el salón entero. «Ninguna de esas opciones funcionará», dijo la niña, su voz clara y firme. «Si huimos, nos perseguirán eternamente. Si solo nos defendemos, eventualmente encontrarán una forma de derrotarnos. Y si atacamos primero, estaremos perpetuando el mismo ciclo de violencia que ha desgarrado el equilibrio durante eones». Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Los primeros la miraban con asombro y reverencia. Lucía y Damián con orgullo, mezclado con temor por lo que su hija pudiera proponer. «¿Qué sugieres entonces, Aurora?», preguntó Nayara suavemente. La niña cerró sus ojos bicolores por un momento, como escuchando una voz interior. Cuando los abrió, brillaban con determinación. «Debemos recibirlos», declaró. «Abrir las puertas de nuestro santuario voluntariamente». Exclamaciones de incredulidad y protestas estallaron en el salón. Damián se arrodilló frente a su hija, tomándola por los hombros. «Aurora, no entiendes», dijo con urgencia. «El inquisidor no viene a negociar. Viene a destruirte, a destruirnos a todos». La pequeña sonrió, una sonrisa cargada de una sabiduría tan antigua que estremeció a su padre. «Lo sé, papá», respondió con serenidad, «pero también sé que este enfrentamiento siempre fue inevitable. Es por esto que nací, es por esto que los tres estamos juntos». Miró a su madre, que había permanecido en silencio, estudiando a su hija con intensidad. «Tú lo entiendes, ¿verdad, mamá?», preguntó Aurora. Lucía asintió lentamente, las piezas encajando en su mente. «La profecía completa», murmuró recordando fragmentos que Damián le había contado años atrás. «No solo hablaba de restaurar el equilibrio, sino de enfrentar la oscuridad última», completó Nayara comprendiendo también, «de confrontar al miedo primordial que ha mantenido separados los mundos por temor a lo desconocido». Aurora asintió, sus ojos brillando con intensidad creciente. «El inquisidor no es mi enemigo», dijo, su voz resonando con poder. «Es el reflejo de un miedo ancestral que debe ser sanado, no destruido». Se volvió hacia la asamblea, de pie en la plataforma como una pequeña diosa. «Prepararemos una recepción», anunció. «No con armas, sino con luz, no con miedo, sino con comprensión. Y cuando llegue el momento, yo estaré lista para cumplir mi verdadero propósito». El concilio continuó durante horas, discutiendo los detalles del audaz plan de Aurora. Al principio hubo resistencia, especialmente entre los guerreros de los primeros, pero gradualmente la lógica y la visión de la niña fueron ganando adeptos. Para el anochecer había consenso. Recibirían al enemigo siguiendo la estrategia de Aurora. Durante los 2 días siguientes, el santuario se transformó. En lugar de fortificaciones y trampas, se crearon espacios abiertos, jardines de cristal vivo, fuentes de agua luminosa. Aurora pasaba largas horas en meditación con Nayara, preparándose espiritualmente para el encuentro. La noche antes del día previsto para la llegada del inquisidor, Lucía y Damián encontraron a su hija en la terraza más alta del templo, contemplando las estrellas. «Deberías descansar», dijo Lucía sentándose junto a ella. «Mañana será un día decisivo». Aurora sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su madre. «Las estrellas me hablan», respondió. «Me cuentan historias del principio de todo, cuando no había separación, cuando la luz y la oscuridad danzaban juntas en perfecto equilibrio». Damián se unió a ellas, sentándose al otro lado de su hija. «¿Tienes miedo?», preguntó con suavidad. Aurora negó con la cabeza. «No puedo temer a lo que siempre he sabido que vendría».
respondió, tomando las manos de ambos. Pero ustedes sí temen, y lo entiendo, temen perderme. Las lágrimas brotaron silenciosamente de los ojos de Lucía. Damián apretó la mandíbula, intentando contener su propia emoción. «Eres nuestro milagro», dijo Lucía, su voz quebrada. «Desde que supe que te llevaba dentro, incluso antes de entender cómo habías sido concebida, supe que eras especial. Pero nunca imaginé que tendría que...» No pudo terminar la frase. Aurora la abrazó con fuerza. «No tengan miedo», susurró. «Lo que vendrá mañana no es un final, sino una transformación. Confíen en mí, como yo he confiado en ustedes desde que abrí mis ojos por primera vez en aquella capilla abandonada». Los tres permanecieron abrazados bajo el manto estrellado, compartiendo un silencio cargado de amor y fe. El amanecer del tercer día trajo consigo un fenómeno extraordinario. 2 soles se alzaron en el horizonte del santuario, uno dorado y otro azul, exactamente del color de los ojos de Aurora. Era la señal. El velo entre dimensiones comenzaba a debilitarse. Tal como habían acordado, todos los habitantes del santuario se reunieron en la gran plaza central frente al templo. Aurora estaba en el centro, vistiendo una túnica blanca con bordados plateados que reflejaban la luz de los 2 soles. Sus padres permanecían a pocos pasos de ella, listos para intervenir si fuera necesario, aunque sabían en lo profundo de sus corazones que el destino de su hija estaba en sus propias manos. Al mediodía exacto, el cielo se oscureció súbitamente. Una grieta vertical, como una herida en la realidad misma, comenzó a formarse en el aire. Se ensanchó lentamente, emanando un resplandor púrpura enfermizo. De la grieta emergió primero una niebla espesa y oscura que reptaba por el suelo como serpientes vivientes. Luego, una a una, figuras encapuchadas comenzaron a materializarse, los custodios del Consejo Supremo, docenas de ellos formando un círculo alrededor de la plaza, y finalmente emergió él, el Inquisidor. A diferencia de los demás custodios, no llevaba capucha. Su rostro era de una belleza terrible, con facciones angulares perfectas que parecían talladas en alabastro. Sus ojos, completamente negros sin iris ni pupila discernible, escrutaron el santuario con desprecio evidente. «Así que este es el refugio de la abominación», declaró, su voz reverberando con poderes ancestrales. Más patético de lo que imaginaba. Sus ojos se posaron en Aurora, y por un instante algo parecido a la incertidumbre cruzó su rostro inhumano. «Tú debes ser el engendro del que habla la falsa profecía», dijo, acercándose lentamente. «La que se atreve a llamarse Puente». Aurora permaneció absolutamente serena, observando al inquisidor con una mirada que no contenía miedo ni odio, solo una profunda compasión. «Te damos la bienvenida, inquisidor», respondió con voz clara. «Has recorrido un largo camino para encontrarnos». El inquisidor se detuvo, claramente desconcertado por la recepción. Había esperado resistencia, batalla, no esta calma ceremonial. «¿Te burlas de mí, criatura?», siseó. «No he venido a parlamentar. He venido a erradicar la amenaza que representas para el orden cósmico». Aurora dio un paso adelante, separándose ligeramente de sus padres. «¿Cuál orden, inquisidor?», preguntó con genuina curiosidad. «El que ustedes impusieron por miedo, el que ha mantenido a los mundos fragmentados, incompletos». El inquisidor hizo un gesto brusco y los custodios avanzaron, cerrando el círculo. Damián y Lucía se tensaron, pero Aurora levantó una mano, pidiéndoles silenciosamente que no intervinieran. «Conozco tu miedo, inquisidor», continuó la niña. «Lo he visto en mis sueños. Temes que si los mundos vuelven a unirse, si lo material y lo inmaterial fluyen libremente, tu poder se diluya. Temes volverte irrelevante». El rostro del inquisidor se contorsionó en una mueca de furia. «¡Silencio!»,
Rugió y el suelo bajo sus pies se agrietó. No pretendas entender motivos que trascienden tu comprensión. El equilibrio que defendemos ha existido desde el principio de los tiempos. No, respondió Aurora con serenidad. No desde el principio. Hubo un tiempo, mucho antes, cuando todo era uno. Extendió sus pequeñas manos hacia el inquisidor. Déjame mostrarte. Antes de que el inquisidor pudiera reaccionar, la marca de luna en la frente de Aurora comenzó a brillar con una intensidad cegadora. De sus ojos heterocromáticos brotaron dos rayos de luz, uno azul y otro ámbar, que se entrelazaron formando una espiral que envolvió al inquisidor. El ser ancestral gritó, pero no era un grito de dolor, sino de sorpresa absoluta. Su cuerpo se elevó en el aire, suspendido dentro de la espiral luminosa. Los custodios intentaron intervenir, pero se encontraron paralizados, incapaces de moverse. ¡Aurora!, gritó Lucía, dando un paso adelante, pero Damián la detuvo. «Confía en ella», susurró. Esto es lo que estaba destinada a hacer. Dentro de la espiral, el inquisidor experimentaba visiones, el nacimiento del universo, la danza primordial de fuerzas que luego serían separadas artificialmente, la belleza de la unidad original. Veía su propio origen, cómo había surgido no como guardián del orden, sino como una expresión del miedo a lo desconocido. Aurora, mientras tanto, comenzó a cambiar. Su pequeño cuerpo irradiaba luz desde dentro, volviéndose gradualmente translúcido. La espiral que conectaba sus ojos con el inquisidor pulsaba como un corazón cósmico, cada latido más intenso que el anterior. «Se está sacrificando», exclamó Nayara, comprendiendo de repente. «Está utilizando su propia esencia para transformarlo». Lucía se soltó del agarre de Damián y corrió hacia su hija, pero una barrera invisible la detuvo. «Aurora», gritó desesperada. «Por favor, debe haber otra manera». La niña giró levemente la cabeza, sus ojos ahora dos faros de luz pura. «No temas, mamá». Su voz resonaba diferente, como si viniera de todas partes a la vez. «No estoy desapareciendo, estoy expandiéndome». La espiral de luz creció en intensidad hasta volverse casi insoportable para la vista. Todos los presentes, incluso los primeros, tuvieron que proteger sus ojos. Un sonido como el de 1000 campanas resonando al unísono llenó el aire, y luego silencio. Cuando la luz se disipó, donde antes estaban Aurora y el inquisidor, ahora había una única figura. Un ser andrógino de belleza indescriptible, con piel que parecía contener galaxias enteras. Sus ojos eran como los de Aurora, uno azul y otro ámbar, pero ahora pulsaban con conocimiento universal. Damián y Lucía se acercaron temblorosos, sin saber si lo que veían era realmente su hija, el inquisidor transformado, o algo completamente nuevo. El ser sonrió, y en esa sonrisa reconocieron a su Aurora. «Mamá, papá», habló, su voz una mezcla armoniosa de la niña y algo más antiguo, más profundo. «Lo logramos». «¿Aurora?», susurró Lucía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Eres tú?». El ser asintió, extendiendo una mano hacia ellos. Su piel emitía destellos que cambiaban constantemente, como nebulosas en movimiento. «Soy Aurora, pero también soy más», respondió. «El inquisidor y yo nos hemos convertido en algo nuevo. El puente viviente que conecta todos los mundos, todas las posibilidades». Damián dio un paso adelante, estudiando maravillado la transformación de su hija. «¿Él está contigo? ¿Consciente?». Aurora, el ser, asintió. «Su esencia, purificada del miedo, forma parte de mí ahora. Comprende finalmente la verdad que tanto temía, que la separación nunca fue necesaria, que la unidad no significa caos, sino armonía más elevada». Los custodios, liberados de su parálisis, se habían postrado espontáneamente ante la nueva entidad.
Sus capuchas habían caído, revelando rostros diversos pero todos marcados por la misma expresión de reverencia absoluta. «El ciclo se ha completado», declaró Nayara acercándose con profundo respeto. «La profecía se ha cumplido de una manera que ninguno de nosotros previó». Aurora, el ser, miró alrededor, a los primeros, a los custodios, a sus padres, a Nayara. Luego elevó sus manos hacia el cielo y la grieta dimensional comenzó a sanar, pero no cerrándose completamente como antes, sino transformándose en un portal iridiscente que conectaba realidades sin destruirlas. «Ya no habrá barreras infranqueables», anunció, «ni guardianes severos que decidan quién puede cruzar y quién no. Solo equilibrio, solo amor». Se volvió hacia sus padres, que permanecían entre el asombro y el dolor de la transformación de su pequeña. «No estén tristes», les dijo con infinita ternura. «No me han perdido, me han liberado para convertirme en lo que siempre estuve destinada a ser. Y ustedes siempre serán parte de mí, como yo de ustedes». Extendió sus manos hacia ellos. «Vengan conmigo. Hay mundos esperando ser sanados, puentes que necesitan ser construidos». Los tres, juntos, como siempre fue profetizado. Lucía y Damián intercambiaron miradas. En sus corazones sabían que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que trascendía todo lo que habían imaginado cuando sostuvieron por primera vez a su milagrosa hija en aquella capilla abandonada durante una noche de tormenta. Tomaron las manos de Aurora, el ser, y en un destello de luz que combinaba el azul del océano profundo y el ámbar del atardecer, los tres se elevaron hacia el portal iridiscente, seguidos por los primeros, los custodios transformados y todos los habitantes del santuario. En San Gervasio, México, esa noche, los pobladores observaron maravillados cómo una aurora boreal imposible iluminaba el cielo invernal, sus colores cambiantes formando puentes de luz entre las estrellas. Y en la antigua capilla de Santa Inés, ahora abandonada y en ruinas, un resplandor suave emanaba desde el interior, como si algo milagroso hubiera regresado a su lugar de origen para bendecirlo una última vez. La leyenda del puente viviente había comenzado, y con ella una nueva era para todos los mundos.